Yo quisiera saber si ustedes recuerdan lo que estaban acá el domingo. ¿De qué hablamos acá? ¿De qué hablamos? De la luz y las tinieblas. Muy bien. Y explicamos a la luz de la palabra lo que era la luz, lo que es las tinieblas. Déjeme decirle que el Señor nos permitió estar, yo hablé de eso el domingo, ¿verdad? Pero el lunes comenzaba la escuela apostólica. Y en la escuela apostólica el Señor amplió más mi conocimiento en torno a lo que es la luz y las tinieblas. Y me voy a sincerar con ustedes. El Señor rompió paradigmas en mi vida. Porque yo le dije al Señor en una ocasión, hace unos 15 o 16 años, yo le dije al Señor, Señor, el disco duro mío, formatéalo por completo, borra todo lo que hay allí, ponlo en cero, porque yo quiero recibir la revelación directa de tu presencia. Y el Señor ha venido rompiendo muchos paradigmas y muchos esquemas. Pero yo pensaba que ya todo había, no que todo había acabado. Entendía que hay cosas que Él todavía tiene que seguir trabajando. Pero como Él nos ha puesto como su boca en esta casa, y dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él y yo tenemos un pacto en que Él va a poner siempre un pan fresco en mi vientre para que tú puedas comer alimento fresco. Pues Él está obrando. Tengo para decirle que en esta escuela apostólica el Señor me volteó como una tortilla. Y hay muchas cosas que yo les he enseñado a ustedes que no es que me voy a retractar, sino que les voy a enseñar algo más profundo de lo que ya he dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que preparar su corazón para estos días, para estos próximos días, porque contigo puede suceder algo. Y lo que puede suceder contigo es que tú te quedes estático en la dimensión en la que ya tú estás, o que tú puedas ser redimensionado a otra posición. Puede suceder eso. Como también puede suceder que tu mente se atrofie. Y no es que la palabra confunde. El problema está en nuestra mente. El problema está en nuestra mentalidad. En cómo nosotros nos vemos. Allí es que está la confusión. Dios no es un Dios de confusión. Él es claro y Él es preciso. Pero dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 25 y el versículo 2, búsquelo, Proverbios capítulo 25, versículo 2. Todavía no he comenzado, eso es lo que estoy introduciendo. Proverbios capítulo 25. ¿Usted lo tiene ya? Tiene que ser rápido y ágil. Esta palabra hay que comerla con prisa, como el pueblo de Israel comió con prisa el cordero la noche de la Pascua. Dice que tenían que comérsela con prisa. Proverbios capítulo 25, versículo 2. ¿Usted puede leer en alta voz conmigo? Dice: gloria de Dios es encubrir
un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Oiga lo que le voy a decir. Todo lo que el Señor tiene para nosotros está codificado. Su palabra está codificada, porque es honra de Él encubrir las cosas para que nosotros, los reyes, ¿cuántos reyes hay acá? Para que el rey la desencame, la descubra. Él la encubre para que nosotros la descubramos. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, hay cosas, muchas cosas que el Señor quiere decir, pero nos vamos a tomar un tiempo muy prolongado, porque si le suelto algunas, tal vez usted va a decir, bueno, yo decía en estos días atrás, mucho antes de ir a la escuela, que ya nosotros estábamos en la gran tribulación. Y algunos, yo nada más estaba esperando que el Señor me lo confirmara. Pero cuando yo comience a hablarles a ustedes y a descodificar lo que es la marca de la bestia, según hemos aprendido lo que Dios está haciendo, esta palabra era para traerla. Muchos van a sorprenderse. Por eso dice la palabra, el que tiene oído para oír, oiga. Muchos esquemas y muchos paradigmas van a ser quitados, y todo el que es hijo va a entender, porque dice la palabra que los entendidos son los que van a recibir ese conocimiento. Usted puede convertirse en un entendido o en un rebelde, diciendo, bueno, yo no recibo eso, yo no creo eso, yo no admito eso. Bueno, problema suyo. Pero al Padre le complace encubrir sus cosas para que nosotros la descodifiquemos. ¿Me están siguiendo? Entonces yo no puedo hablar, yo tengo que comenzar desde el principio. O sea, no voy a vaciar el contenido de lo que aprendí en la escuela apostólica. Ahora, aunque algunas cosas, algunas pinceladas van a salir, porque me he pasado desde que vine rumiando y de noche no he podido dormir. De los que fueron a la escuela apostólica, ¿cuánto le ha pasado eso? Que no han podido dormir y me he estado soñando con esto, y el Espíritu Santo ha estado como aquí, es como una fuente. Y digo, no puedo tener esto cuando alguien se acerca o llega a casa, pues tenemos que hablar, tenemos que sentarnos, porque es algo tremendo lo que hay aquí. Y esto no puede parar, esto tiene que seguir. Yo quiero hablar a ustedes sobre la gran misión de Cristo. La gran misión de Cristo. Si yo le preguntara a algunos de ustedes, me gustaría oír respuesta. Pero, ¿a qué vino Cristo a la tierra? Dígame usted, ¿a qué? A salvarnos, dice ella. A salvarnos. ¿Alguien más me dice? ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? A cumplir. ¿A qué vino Cristo? A enseñarnos. Miren, ¿a qué vino Cristo? ¿Ah? Bueno, yo veo que hay un sinnúmero de respuestas, y algunas todavía están enclavadas en los paradigmas, otras por lo menos están saliendo un poquito. Pero yo quiero que leamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, y el versículo 21.
Mateo capítulo 1. Y este es el mensaje del ángel del Señor que se le aparece a José, el esposo de María, en sueños. Y dice en el versículo 20 que pensando José en esto de que su esposa estaba embarazada, le apareció en sueños el ángel del Señor y le dijo, estoy en el verso 20, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice el verso 21, y dará a luz un hijo. Sigan conmigo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús o Yeshua, ¿verdad? Porque él salvará a la humanidad de sus pecados. Dice así. ¿Cómo dice? Salvará ¿a quién? A su pueblo. No quiere decir esto, ese verso, que en el plan del Eterno no está incluida la humanidad. Está incluida la humanidad. Pero el propósito principal del establecimiento del Hijo de Dios en la tierra es la salvación de su pueblo. Pero todavía usted no entiende. Todavía usted no entiende. Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué manera entonces nosotros podemos entrar en ese ambiente de salvación? De una sola manera. De una sola manera. Y es relacionándonos con el Padre. Relacionándonos con el Padre. La salvación a la que aquí se refiere está encrustada en el nombre del Señor, en el nombre Yeshua. Yeshua significa tres cosas. Yahweh es salvación. Yahweh es sanidad. Yahweh es liberación. Esas tres cosas significa el nombre Yeshua. Pero hay algo que el Señor nos ha estado revelando, porque el hecho de nosotros conocer literalmente el verdadero nombre de Jesús, que no, la traducción no es correcta, no es Jesús, sino en el hebreo Yeshua, eso a nosotros, el conocer eso, no nos garantiza salvación. Caemos otra vez en un ambiente de religiosidad, porque ahora decimos, no es Jesús, es Yeshua. Caemos en un ambiente de religiosidad, porque la religiosidad es una de las armas favoritas del enemigo para mantenernos esclavos. Y el que es esclavo es huérfano. Mire, yo le hablo estas cosas a una persona secular y no va a entender nada. Porque la palabra está codificada para que la decodifiquen los reyes. ¿Usted entendió lo que dije?
es honra. Es honra del Eterno encubrir un asunto. Es gloria del Eterno, gloria de Dios, encubrir un asunto. Pero es honra del rey escudriñarlo, destaparlo. Y es triste que una gran mayoría del pueblo de Dios, que un alto porcentaje de la iglesia de Jesucristo no está recibiendo la palabra como debe recibirla. Lo que están recibiendo son argumentos teológicos. Y no voy a seguir introduciendo, quiero entrar de lleno. En el libro, lo primero es que debemos saber que el Hijo viene con una finalidad, y es la de revelarnos al Padre. Revelarnos al Padre. Porque de Él viene nuestra salvación. Y tú no puedes ser salvo si no tienes la correcta revelación del Padre. Amados, vamos a ir soltando los paradigmas. Cuando hablo de salvación, no hablo de no ir al infierno. Vamos a ir soltando eso. Porque nosotros hemos querido meter a la humanidad, encasillarla y diferenciarla de nosotros. Cuando una persona no tiene a Cristo, no tiene la fuente de revelación. Pero todo el que tiene a Cristo tiene la fuente de revelación. Estoy diciendo algo correcto. El que tiene a Cristo tiene la fuente de revelación porque Él es la fuente de revelación. No quiero entrar en el tema de lo que es Él en esencia. La palabra dice en Juan capítulo 1, en el principio, verso 1, era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra. En el principio era la palabra, era con Dios y la palabra era Dios. Pero en el verso 14 dice que esa palabra se hizo carne. Y observen, cuando dice, y aquel verbo, en el verso 14 de Juan capítulo 1, aquel verbo se hizo carne. La palabra verbo allí no tiene el mismo significado que la palabra verbo en el verso 1. En el verso 1 es la palabra logos, que es la completa, la palabra por completo, la palabra en su esencia. Pero cuando dice aquel verbo se hizo carne, en el versículo 14 está diciendo y está usando la palabra rema, que está hablando de algo que está profundo, escondido en el logos. Hay algo escondido en el logos que se llama el rema, que es lo que Dios quiere que se convierte en carne en tu vida. Pero yo voy a hablar de eso después en otra ocasión. Lo que el Hijo vino a hacer acá es a revelarnos al Padre. ¿Y por qué tengo que trabajar para todas estas enseñanzas primero por ahí? Porque resulta que hay un problema en la casa. Y en la casa hay dos tipos de hijos. En esta casa. Ustedes saben que el Señor habita en casas, oikos, ¿verdad? Él tiene sus oikos, pero que también Él habita en nosotros. Pero en nosotros como una casa apostólica hay un problema. ¿Cuántos de los que están acá son hijos? Quiero ver mano levantada. Hijos. Magnífico. El problema que hay en las casas,
que está en esta casa, y por eso el Señor está dando esta palabra, es que hay dos tipos de hijos. Hay hijos, propiamente dicho, hijos, y hay huérfanos. Diga, huérfanos. Yo predicaba en tiempo atrás, y es un paradigma que el Señor rompió, que un huérfano es el que carece de padre, el que no tiene padre. Y el Señor me enseñó que no es así. Que hay hijos huérfanos, porque la orfandad es un espíritu. Y la orfandad está en la mentalidad del hijo. Le voy a poner un ejemplo. Un hijo en una familia que no respeta al padre, que no lo recibe como padre, que hace lo que le da la gana, que actúa como le da la gana y que no se somete a los lineamientos del padre, es un huérfano. Es un huérfano. Ustedes han oído una palabra que dice huérfanos de padres vivos. Eso es correcto. Entonces, hay un espíritu enclavado en el pueblo de Dios que se llama el espíritu de orfandad. ¿Para qué diezmamos? El huérfano, le voy a dar una característica de lo que es un huérfano espiritual, en una casa espiritual. El que diezma para que el Señor reprenda al devorador por él, es un huérfano. Eso lo aprendimos, ¿verdad, Esther? El que diezma para que el Señor lo bendiga, es un huérfano. El que diezma para que sus finanzas crezcan y avancen y ofrenda, es un huérfano. Está metido, está enclavado de espíritu de orfandad en esa vida. Y el espíritu de orfandad no te deja vivir la plenitud de vida que tú tienes en el Hijo. Entonces, lo primero que tenemos que tener bien claro es que desde la eternidad, óigame bien, desde la eternidad, el Padre siempre ha sido el Padre. Y su propósito es revelarse a sus hijos. Observen que, bueno, es que hay tantas cosas que tengo que decir que yo sé que los que fueron a la escuela dirán, ¿por dónde va a entrar el pastor? Observen que dice en Lucas, en la genealogía de Cristo, aparece la figura de Adán como hijo de Dios. Y según vemos en el libro de Hebreos, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú? A ninguno. Sin embargo, Adán falló, pero viene un segundo Adán, que es el que tiene el potencial de manifestar al Padre. ¿Saben por qué? Porque Él es el Padre. Él es el Padre, Él es el Hijo. Entonces debemos estar bien claro con esto. Y les voy a pedir, por favor, que no se mueva, quédese tranquilo, escuchando, esté muy atento. Dice Isaías en el capítulo 9 y el versículo 6, porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Qué es lo que nos es dado a nosotros? ¿Qué es lo que nos es dado?
¿qué es lo que nos fue dado? Un hijo. Ey, por favor, atiéndame acá. Un niño nos es nacido, pero no es un niño cualquiera. Hijo nos es dado. Y el principado viene sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Y qué más dice? Padre eterno. O es hijo o es padre. Hello. Yo no sé si usted está entendiendo. O es hijo o es padre. ¿Cómo es que si es hijo, que nos es dado, entonces se llama su nombre Padre eterno? Eso es lo que Él vino a hacer, a revelarnos que de la única manera que podemos ser salvos es conociendo al Padre. Entonces, ¿a qué vino el Hijo? A salvarnos. A salvarnos. Es que la salvación va a depender del objetivo por el que vino el Hijo. ¿A qué vino? A mostrarnos al Padre. Cuando tú tienes al Padre, tú tienes al Hijo. Cuando tienes al Hijo, tienes al Padre. Y entonces el Hijo te revela al Padre. Y el término revelar significa ir quitando velos. ¿Qué es lo que se revela? Lo que se le quita el velo. Entonces tú entras en una relación donde tú comienzas a conocer al Padre. Porque lo que más hay en la iglesia de Jesucristo, en un 85%, es gente que no conoce al Padre. Porque para conocer al Padre hay que sumergirse en el Hijo. ¿Usted entendió eso? Oiga, amado, el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, verso 27, todas las cosas, discúlpeme que vaya leyendo de una vez porque tengo que aprovechar el tiempo. Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Y quién está hablando? El Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, para conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. ¿Me están siguiendo? Voy a seguir leyendo, porque es la palabra la que nos confronta. Es la palabra la que abre nuestras mentes. Dice en el versículo 1 del capítulo 17 de Juan, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿cómo dijo? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna ¿a quién? A todos los que les diste. Wow. ¿Para quién? Según la oración del Hijo, es esa vida eterna. ¿Cuál es la intención y el deseo del Hijo? Aquellos que el Padre les dio al Hijo.